al tema de los lípidos plasmáticos. Por lo tanto, la grasa como tal, el colesterol, triglicéridos no pueden. Es por eso que las grasas, tanto el colesterol, los triglicéridos, viajan en unos compuestos que se llaman las lipoproteínas. Las lipoproteínas son unos compuestos que en mayor o menor concentración están cargados de colesterol, de triglicéridos, de fosfolípidos. Y su característica o su capacidad de función, ¿no? Y de están las apoproteínas. Entonces, nosotros tenemos que, a pesar de que tiene distinta denominación y dependen de la cantidad de colesterol, triglicéridos que llevan dentro, proteínas que lleva dentro. Entonces, en los lípidos plasmáticos se habla de las dislipidemias y nosotros manejamos libremente la palabra es que están altas o bajas las lipoproteínas, ¿no? Se hizo un estudio en Cochabamba para poder determinar el 2007. Se hizo el estudio a nivel de toda Latinoamérica y en Cochabamba se vio que la obesidad abdominopáusicas, o sea, climatéricas, después de los 50 años. Y se vio que la mujer en esa edad, y sobre todo a partir de los 50, no tenía una obesidad abdominal importante, lo cual quería decir que la cantidad de LDLs o de colesterol total no era significativa. Había un 7% que era lo que se manejaba en esa época de prevalencia de diabetes, pero lo que sí se encontró importante es de que un buen porcentaje tenía las lipoproteínas de alta densidad, o las HDL, que las vamos a llamar directamente por su sigla, tenía alta, al igual que los triglicéridos totales. Y esto hizo de que evidentemente tenga un tipo de dislipidemia que no era la que se compartía más altas, ¿no? Entonces nosotros estábamos en el grupo que se llama de riesgo. Quiere decir que si nosotros hacemos una encuesta de la cantidad de personas con colesterol total con cantidad baja, vamos a ver que el porcentaje es importante y que con el tratamiento con las estatinas ...38% de reducción, primero de las concentraciones de LDL y también una reducción de la mortalidad. Bueno, lo que estamos utilizando, las estatinas y ahora las otras moléculas más que saltan. Entonces, bueno, resulta que
¿Y qué pasa con el otro 65%? Y entonces se vio que el otro 65% se moría. Se moría de infarto. Estas personas que no estaban incluidas con la reducción de las LDLs eran las personas que estaban y tenían triglicéridos altos. En cambio, el otro grupo tenía LDL alta y muy marcados aquel grupo de personas con colesterol total y colesterol LDL alto, y este otro grupo que es HDL bajo y triglicéridos altos. Recuerden que las HDL son lipoproteínas que protegen y limpian las arterias del colesterol que se deposita. Entonces, mejoraba mucho con el tratamiento específico para subir HDLs y bajar triglicéridos. Y entonces hablábamos, ¿no? El gen fibrosilo que se utilizó mucho, que ahora ya no se lo utiliza, pero en la actualidad hay el besafibrato, el fenofibrato, el ácido fenofíbrico, que todas estas sustancias de triglicéridos y, o sea, bajan los triglicéridos y suben las HDL. Entonces, un tratamiento mixto de lo que puede ser las estatinas más fibratos te daba pues una mejor reducción de la muerte, de la mortalidad que se podía manejar, ¿no? Bien, y esto tenía mucho que ver con la diabetes, porque el diabético tiene una hiperlipoproteinemia, o sea, un descontrol de las lipoproteínas, pero tipo 4, que ya vamos a ver cuáles son los tipos que se manejan, y que tiene que ver con la diabetes. Entonces se asoció y se vio que el riesgo residual era de personas que tenían una dislipidemia que era secundada por alteraciones de los carbohidratos, o sea, de la diabetes. Entonces, la cantidad de diabéticos que va a haber en el mundo el 2025 es altísima. Hoy, algún residente en la clínica me dijo, doctor, ya estamos cercanos, o sea, ya estamos cercanos a los 300 millones de diabéticos, de acuerdo a 400.000. O sea, la cantidad de diabéticos por el mal régimen de vida que se lleva, la herencia que hay y demás, es terrible. Muy bien. Y también es importante recordar que la asociación de síndrome metabólico, como he mostrado, que hay un aumento de los triglicéridos con disminución de las HDL, sientes que tienes síndrome metabólico. Y esto es importante, ¿no? Las barras amarillas, enfermedad cardiovascular, y las rojas, enfermedad aquellas personas que tienen síndrome metabólico con los 5 casos que tiene, o sea, las 5 variantes o los 5 componentes del síndrome metabólico, ¿no?, que están acá, ¿no? La obesidad abdominal, la hipertensión arterial, la hiperglucemia, HDL bajo, hipertriglicéridos altos. ¿No? Pero vean en San Juan, República Dominicana, donde la prevalencia de la raza negra es altísima, al igual que
en la zona, ¿no? Entonces, esto es importante que nosotros recordemos que la asociación o la cardiopatía en el síndrome metabólico tiene que ver, acá se dice que ya basta que estén con tres elementos de lo que es el síndrome metabólico cardiovascular. Bien, entrando en materia, entonces, el colesterol es una molécula que deriva de los esteroides, está presente en todas las células, formando parte las vainas de mielina. Es precursor de las hormonas esteroideas, ¿no? Y en la piel y por acción de los rayos solares se transforma también en vitamina D. En su forma esterificada se va a encontrar en el centro o el corazón de la lipoproteína. Entonces tenemos colesterol esterificado. Y el colesterol no esterificado lo vamos a encontrar en la capa más superficial junto a los fosfolípidos. Los fosfolípidos juegan un papel de combustible en la lipoproteína. Los componentes de una lipoproteína son colesterol, las apoproteínas son las que le dan la característica a la lipoproteína, su capacidad de unirse en el hígado, de unirse en el intestino, de unirse en las arterias, al endotelio vascular, etc. Y los fosfolípidos son los que aportan la energía. Y el colesterol y triglicéridos en concentraciones altas o bajas dan la característica de lo que son las distintas lipoproteínas, como veremos, que son los kilomicrones, las VLDLs, LDLs, HDLs, que es en la forma que van migrando y cambiando. Los triglicéridos, compuestos de 3 moléculas de ácido grasos y glicerol, es la mayor parte de la grasa ingerida por la comida. Entonces, lo que comemos en grasa fundamentalmente tiene triglicéridos, algo también de colesterol, pero los triglicéridos provienen fundamentalmente de los carbohidratos que nosotros ingerimos, que en la luz intestinal, una vez que ingresan, son hidrolizados ácidos grasos y glicerol. Luego se absorben y luego pasan a la circulación. Y los ácidos grasos de cadena menor a o sea, son algo independientes de las lipoproteínas. Los ácidos grasos de cadena larga son esterificados rápidamente y convertidos dentro de las lipoproteínas en el núcleo o core junto al colesterol. Entonces, una lipoproteína tiene colesterol esterificado y triglicéridos en el centro, y tiene las apoproteínas, tiene los fosfolípidos y el colesterol no esterificado, ¿no? Entonces, es la composición de las lipoproteínas. Y la lipoproteína que la HDL, excepto de que la LDL tiene mayor cantidad de colesterol no esterificado, esterificado. Y entonces las otras lipoproteínas, como los kilomicrones, por ejemplo, están cargados llenísimos de grasas de lo que son triglicéridos, ¿no? Y entonces tienen poco colesterol y por eso tienen una distinta densidad. Y entonces la clasificación está en base a la densidad.
superficialmente formando una monocapa lipídica, poseen una parte hidrófoba hacia adentro y una hidrófila hacia afuera. No esterificado, o sea, en la capa externa. Las apoproteínas, su función es mantener la estructura de la lipoproteína y regulan el metabolismo y el transporte. En su mayoría son sintetizadas por el hígado y algunas otras por el intestino delgado. Fueron denominadas en un orden alfabético arbitrario que va de las ApoA, ApoB, ApoC, etc., hasta la ApoE. Entonces las apoproteínas, que se va conociendo cada vez más sus funciones, la A1, por ejemplo, activa a esta enzima, a la LCAT, a la lecitinaciltransferasa, y tiene una función estructural en la formación de las HDLs, o sea, de las lipoproteínas de densidad ApoA1. ¿Y por qué esto es importante? Porque en la actualidad el laboratorio de bioquímica ya no está detectando a las lipoproteínas en apoproteínas. Si existe una gran cantidad de ApoA1, quiere decir que la persona se defiende bien de los niveles de colesterol y triglicéridos. En cambio, si tiene mucha B100, entonces esta es que está muy ligada hacia lo que es el colesterol y hacia la formación de aterosclerosis. LDL, función estructural en VLDL y LDL necesaria para el ensamble y secreción de las VLDLs. Las VLDLs son las lipoproteínas de densidad muy baja, y entonces estas VLDLs más bien son el paso que hay entre lo que son en las HDLs y que pasan hacia lo que son las LDLs. Y las VLDLs tienen una reacción intermedia con las LDL, las IDL intermedia. Habitualmente no se detecta IDLs en la sangre. Y si se detecta, quiere decir que hay una alteración importante en el paso hacia las VLDLs. Entonces se forman las IDLs. Y así tenemos la función de las distintas apoproteínas. Entonces, ¿qué son las lipoproteínas? Son macromoléculas que estructuralmente están formadas por una parte lipídica, otra parte proteica, cuya función es empaquetar o cargar o transportar los lípidos que son insolubles en el plasma, que provienen de los alimentos a nivel intestinal, y también cargan con los sintetizados en nuestro organismo, fundamentalmente de origen endógeno, ¿no? Normalmente lo ingerido se transporta desde el intestino al hígado y del hígado a... Entonces, las lipoproteínas que conocemos, está el kilomicrón, con apoproteínas, la ApoA, ApoB, ApoC, ApoE, los triglicéridos, el colesterol y los fosfolípidos. Entonces, como se ha dicho, el corazón está cargado de triglicéridos y colesterol, apoproteínas, colesterol no esterificado y los fosfolípidos.
Entonces, estos se clasifican por su densidad, es decir, lo que se hace es pasar, se las deja en papel filtro y por la densidad van migrando estas sustancias. Las primeras, que son muy densas, son los kilomicrones, que son las lipoproteínas que se forman en el intestino después de una comida. De kilomicrones se transforman en VLDLs, que son lipoproteínas de muy baja densidad, y son menos densas que los kilomicrones porque van cediendo triglicéridos. Y estos triglicéridos se convierten en IDLs o lipoproteína de densidad intermedia, que es momentáneo, tan momentáneo que cuando nosotros dosificamos en la sangre no aparecen IDLs. Y entonces de VLDLs, al perder triglicéridos, tienen mayor concentración de colesterol, la misma lipoproteína, y se convierte en LDL, es decir, con mayor carga de colesterol y menor carga de triglicéridos. Y luego, formándose en el intestino y también en el riñón, están las HDLs, que en términos generales se conoce como el colesterol bueno. ¿Por qué le llaman forma discoidal? Así como un disco. Y es por eso que no tiene mucha carga de colesterol esas HDLs. Y al viajar por la sangre, limpiando las arterias de colesterol y se hacen redondas, ¿no? Y luego pasan a lo que es el transporte de colesterol de lo que es hacia las LDLs. Y esto lo vamos a ver un poco en imagen para ver. Pero estas son las lipoproteínas, kilomicrones, VLDLs y LDLs. Usamos en mayor proporción, con gran proporción de triglicéridos, cargados en 55 y 95% de triglicéridos. No tiene componente es la ApoB48 y transporta grasa proveniente del intestino al hígado. Las VLDLs están encargadas de transportar los triglicéridos del hígado al fin, porque los triglicéridos son fuente energética. Entonces, una vez que los kilomicrones llevan triglicéridos y algo de colesterol al hígado, el hígado produce VLDLs para poder llevar desde el hígado hacia la periferia triglicéridos. Las LDLs o proteínas de baja densidad, que los cardiólogos les encanta porque es en base a esto que ellos trabajan, ¿no? Los endocrinólogos trabajamos más en base a los triglicéridos y las HDLs, o sea, el riesgo residual. Los cardiólogos buscan es bajar las LDLs menos de 100 miligramos, inclusive con las nuevas terapéuticas. De LDLs, ¿no? Y han encontrado que evidentemente hay menos mortalidad y menos aterosclerosis, de acuerdo, pero eso solo se puede con medicación. No se puede. Son las encargadas de transportar el 75% del colesterol por todo el organismo. Pueden depositarse en las paredes arteriales, dando lugar al proceso llamada los radicales libres de oxígeno o los ROS. La forma oxidada resultante de las LDLs hace que los glóbulos blancos, los macrófagos, del
ateroma, ¿no? Que causa una inflamación de la pared arterial. A medida que el proceso continúa, las paredes arteriales se van estrechando paulatinamente y a medida que crece la placa de aterosclerosis o el ateroma, se reduce el flujo sanguíneo y da lugar a lo que son las anginas de pecho o dan lugar hacia lo que son las lesiones a nivel de la circulación cerebral y también a nivel de la circulación de las extremidades inferiores, ¿no? Son las que sirven para remover el colesterol de las paredes de las arterias y llevarlas nuevamente al hígado. Niveles altos de HDL superiores a 40 que protegen de manera efectiva las arterias y contribuyen a prevenir las anginas de pecho o infartos. En un estudio, los niveles de HDL predictivos de muerte por enfermedad arterial coronaria. Entonces ya vamos a ver los valores normales, pero las mujeres normalmente tienen mayor de la lipoproteína, que están formadas en parte por una parte lipídica y otra parte proteica, como se ha dicho. Entonces, acá están las características. Tiene un diámetro entre 500 y 5000 Armstrongs, una densidad menor a 0,94, ¿no? Generalmente flota. Tienen una movilidad desde el origen, que es el intestino, y fundamentalmente están cargados de triglicéridos alimentarios. Y tienen estas distintas apoproteínas. Las VLDLs, que tienen este tamaño, tienen esta densidad. La relación de 0,94 o de 1,006, porque lee como 0,94 o 1,006, que es la densidad comparada con el agua. Y conocía como la motilidad electroforética o la llamada electroforesis de proteínas, entonces ocupaba la curva pre-beta. Endógenos producidas por el hígado y con estas apoproteínas. Y tiene ya una mezcla de colesterol y triglicéridos, ¿no? Y tiene esta apoproteína que la B100, que no es positiva en el organismo. Las LDLs, entonces, que tienen este tamaño, tienen esta densidad, fundamentalmente cargan colesterol y el colesterol esterificado, ¿no? Y tienen esta apoproteína que ya digo que cuando se determina esto, quiere decir que el paciente tiene mayor riesgo de aterosclerosis. Y las HDLs que tienen esta densidad, que son alta densidad, ocupan la curva en la electroforesis, el segmento alfa, están llenos de colesterol, ¿no? Y colesterol, estas apoproteínas y sobre todo la ApoA1, ¿no? Y las lipo-A, que son LDLs más pequeñas, pero de colesterol, y también tienen la ApoB100. Rápidamente, para decirles cuál es la vía
en triglicéridos, se forman los kilomicrones y luego entran en una suerte de metabolismo entre lo que es los kilomicrones, gracias a la acción de la lipoproteína lipasa, con un intercambio de ácidos grasos. Estos son ácidos, ¿no? Entonces, gracias a este intercambio, quedan algunos kilomicrones remanentes que son llevados al hígado. Y VLDLs también, que son triglicéridos que provienen del hígado y son llevados también nuevamente al hígado. Este VLDL se carga de mayor cantidad de colesterol, va al hígado y del hígado sale como LDL y va a tejidos extrahepáticos. Lipídico, donde del intestino, ¿no? Salen las HDLs, nacientes, que son discoides, que están como ya con una buena carga de colesterol. Existe esta proteína que es transportadora de ésteres de colesterol, ¿no? Para ser llevadas posteriormente al hígado, ¿no? Y es gracias a esta proteína que hay el intercambio de triglicéridos y de colesterol. Tenemos la HDL madura que vuelve al hígado. Y del hígado el colesterol pasa hacia las bilis, a la bilis y pasa a la bilia enterohepática del colesterol. Entonces, ¿qué son las dislipidemias? Son alteraciones del transporte de lípidos ocasionados por una de las lipoproteínas plasmáticas, que son las transportadoras de colesterol y triglicéridos y que actualmente es la principal causa de muerte en el mundo, ¿no? Son parte de membranas y parte también a nivel digestivo. Entonces tenemos acá hablamos de la hiperlipoproteinemia tipo 1, aquella que tiene fundamentalmente kilomicrones y tiene una gran cantidad de triglicéridos. La lipoproteinemia está cargada de colesterol y tiene triglicéridos normales. Y fundamentalmente hiperlipoproteinemia 2A. La hiperlipoproteinemia 2B tiene aumento de la cantidad de colesterol en esa lipoproteína y triglicéridos, y contiene fundamentalmente LDLs y VLDLs. La tipo 3 o disbeta lipoproteína IDLs. Y esta alteración es una alteración genética donde existe un bloqueo del paso de VLDLs a LDL. Y es la que está en relación con el riesgo residual, ¿no? Tiene baja cantidad de colesterol, pero tiene alta cantidad de HDLs. Entonces, fundamentalmente tiene VLDLs
producidas triglicéridos producidos por el hígado. Cantidad de colesterol, pero gran cantidad de triglicéridos. Entonces, esta clasificación de las hiperlipoproteinemias, bien. Entonces, los cuadros se pueden clasificar en hipercolesterolemias familiares, donde existe una gran cantidad de apoproteínas B100, la hipertrigliceridemia familiar, en la cual existe un predominio de triglicéridos, con bajo las mixtas, en las cuales encontramos triglicéridos altos y colesterol alto. Recuerden esto, que el síndrome metabólico aterogénico depende de la obesidad visceral gracias a la resistencia a la insulina y a la movilización de los ácidos grasos antes el síndrome metabólico con una hiperglucemia, con una dislipidemia, con HDL bajo y las LDL densas y pequeñas aumentadas, y del síndrome metabólico está la hipertensión arterial, y en algunos casos hay aumento de las PAI-1, dando posibilidad a que exista un aumento de presión endotelial, lleva a una inflamación del endotelio con una PCR, proteína C reactiva, muy aumentada. La formación de la placa de ateroma parte del depósito de LDL a nivel del endotelio, luego penetra en la capa submucosa, ¿no? Y atrae tractismo a los macrófagos. Viene el macrófago, se come las LDLs y se forma una célula espumosa. ¿Por qué es espumosa? Porque está llena de grasa, ¿no? Esto causa una disrupción a nivel endotelial y las fibras musculares lisas también empiezan a proliferar, depositando todo, y va creciendo la placa a nivel del endotelio. Entonces, tenemos que se ha visto que en el diabético existen no tanto colesterol elevado, pero sí hay una mayor tasa de hipertriglicéridos como mujeres. En las metas de tratamiento en el diabético, sin enfermedad coronaria y sin factores de riesgo, alrededor de 100, con un máximo de 130 miligramos por decilitros de LDL. Y de HDL tiene que ser mayor a mayor a 50 miligramos de decilitro. Y los triglicéridos hay que mantenerlos por debajo de 150. Y las LDLs deben estar por debajo de 70, ¿no? Y esto se consigue solamente con medicación. Las HDL de 150. ¿Cómo tratar? Cambios terapéuticos en el estilo de vida, dejar de fumar, mayor actividad física,
usamos. Existen 2 o 3 dietas que se aceptan ya a nivel mundial, y es que para bajar de peso podemos hacer la dieta o la dieta intermitente, que ya ustedes saben cómo es, que son horas de ayuno. Otras 12, ¿no? Y cuando comen, pues se cuidan de no comer mucho, pero pueden comer varias cosas. Mediterránea por excelencia. Todo esto lo encuentran ustedes en el Internet. Entonces, hay que hacer cambios en el estilo de vida, dejar de fumar, mayor actividad en las personas que están con sobrepeso o obesidad. Y en la farmacoterapia tenemos 3. En realidad hay una más que tiene que ver tenemos cuenta. En la farmacoterapia tenemos las estatinas, ¿no? Que tenemos la atorvastatina, la, ay, se me ha ido, la dúo, no, ¿cómo es? Ahorita no me acuerdo. O sea, es rosuvastatina y atorvastatina, esas son las 2. Y los fibratos que sirven para combatir lo que son riesgo residual. Y el ezetimibe, que es una sustancia que inhibe la recaptación de colesterol por vía a nivel del intestino. Entonces, el colesterol sale como bilis al intestino, es útil para la absorción de grasas, pero el colesterol vuelve otra vez a la sangre y se incorpora hacia lo que es la vía metabólica del colesterol. Con el ezetimibe se evita que el colesterol que ha salido como bilis se lo vuelva a reabsorber. Entonces, dejar de fumar incrementa demostrado que el dejar de fumar incrementa los niveles de colesterol HDL, ¿no? De dejar de fumar, no, ¿cómo es? A niveles normales, luego de 30 a 60 días de dejar de fumar, ¿no? Las HDL no, 25 años, los niveles de HDL se incrementaron de 51 a 64 miligramos luego de dejar de fumar. Entonces, el dejar de fumar es imperativo para subir los niveles de HDL. Hay que demostrado que hay, ¿no? Y tenemos que la actividad física alta, vigorosa y demás logra hacer un cambio de peso importante. Entonces, el eje de tratamiento. La respuesta metabólica a una pérdida como el solo perder 5 kilos de peso, pues hay una disminución franca de lo que son los niveles de colesterol. ¿Cuándo utilizamos la farmacoterapia? Porque lo que se recomienda es primero iniciar con cambio de
resultado. Si aquello tiene una buena respuesta, se sigue así. Pero si no tiene buena respuesta, hay que empezar a pensar en la farmacoterapia. Y hay que lograr en cuanto a LDLs y triglicéridos, ¿no? En diabéticos sin factores de riesgo o enfermedad cardíaca coronaria, los niveles de LDL son altos, por encima de 130, y los triglicéridos por encima de 400, ¿no? El diabético con factores de riesgo o enfermedad cardíaca coronaria, ya por encima de valores de LDL por encima de 100, entonces tiene un riesgo coronario evidente. Y en los no diabéticos, ya niveles de LDL por encima de 140 empiezan a dañar lo que es los vasos sanguíneos, o triglicéridos por encima de 250, que son personas no diabéticas y sin factores. ¿Qué agentes se puede utilizar? Entre estatina, fibrato y ezetimibe. Y se ha visto que en el tratamiento del riesgo residual cardiovascular en pacientes tratadas con diabetes, tratados con estatina, había una reducción de un 22% cuando se utilizaba estatina, pero el riesgo residual era el resto. Empezó a pensar que debíamos tanto atender a las LDLs, o sea, la reducción de colesterol, como a la reducción, ¿no? El ezetimibe es una excelente droga y se vio que la respuesta en disminuir a la LDL, colesterol, es de las HDLs y baja también los triglicéridos. Entonces, si nosotros tenemos que no queremos usar fibratos con estatinas, podemos utilizar ezetimibe, ¿no? Y vamos a tener una mediana respuesta de los triglicéridos. La eficacia del ezetimibe se compara con la atorvastatina y se da y se dice que 10 miligramos de atorvastatina más 10 miligramos de ezetimibe es como si la persona tomara 80 miligramos de atorvastatina. Y acá se ve la respuesta, la media de la disminución del cambio en porcentaje de los niveles de LDL. Y se ve es ezetimibe, aquí es el ezetimibe más atorvastatina, 10-10, bajaba los niveles de bajaba esto, en 20 bajaba esto, en 40 bajaba esto y en 80 bajaba recién a la altura de la unión de ezetimibe con 10 de atorvastatina. El efecto de reducir el LDL colesterol, a qué dosis bajamos el riesgo cardiovascular. Y se ve que en las dosis de 19%, ¿no? También tenemos las distintas estatinas, como la fluvastatina, la lovastatina, entrando al mercado en Cochabamba. Entonces, las dosis, o sea, el efecto de las estatinas que disminuyen las LDLs, son dosis de rosuvastatina versus el doble de atorvastatina, vemos que la rosuvastatina es más potente que la atorvastatina.
que quiere decir que tiene, además de bajar el colesterol, tiene otros efectos como pueden ser efectos antiinflamatorios sobre la pared, evitan la coagulación. Pero la rosuvastatina es más potente que la atorvastatina, ¿no? Y ahora hay una última que es la pitavastatina, sobre las LDLs y sobre los triglicéridos. Entonces se producía la rhabdomiólisis o destrucción del tejido muscular estriado, ¿no? Otras estadísticas, ¿no? Los fibratos sí tenemos, pero el ácido nicotínico no tenemos. En Santa Cruz de Contrabando hay. Entonces, son elevar fundamentalmente las HDLs. Y para esto hay cambios del estilo de vida, la dieta, evitando los carbohidratos totalmente, o de glucemia. Y para esto, pues podemos utilizar fibrato o el consumir omega 3, que por fin han salido estudios en los cuales se ha visto que una reducción del porcentaje de mortalidad en las personas con riesgo residual. Entonces debemos reducir los triglicéridos, o sea, aumentar las HDL y bajar los triglicéridos en los diabéticos. Y esto se logra con control de la glucemia, el uso de fibrato, ya no el gemfibrosilo, ya no juega, si estuvieran altas, y ácidos grasos omega 3 poliinsaturados. Muy bien, hasta ahí yo creo que le hemos dado un buen repaso a lo que son lípidos y su tratamiento. No sé si tienen alguna consulta, pregunta. Perdón un ratito mientras piensan. Uli, acabo de terminar mi clase. Ya te llamo. Ya, es pasando, subiendo más allá del... Eso es, media cuadra. Excelente, listo. Chao, chao. Bueno, me llaman. El deber me llama. No sé, bueno, después podemos comentar alguna otra cosa, pero lamentablemente no me puedo quedar. Bueno, nada más entonces. Doctor, dígame. una preguntita rápida. ¿Es más recomendable realizar el corte de carbohidratos de las ¿cuál es mejor? No solamente el azúcar, ¿no ve? Nosotros creemos que el azúcar es una sustancia, o sea, me refiero al líquido, al grano blanco, ¿no? Que hay. Ahora, lo que sí debemos bajar, no cortar, son los carbohidratos. Y lo que sí se debe cortar radicalmente es el azúcar blanca, porque además es refinada y hace daño. En todo caso, se puede utilizar el azúcar morena a una concentración de una cucharilla por líquido de 250 cc. Es decir, un vaso de refresco que quieras endulzar, máximo le puedes poner una cucharilla de azúcar morena. Si preparas 1 litro que tiene 4 vasos, le pondrás 4. Hay solo 2 que se utilizan. ¿Cuáles son? La sucralosa y stevia.
son los dos permitidos.